El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos y hermanas, hemos llegado al tercer domingo de la Cuaresma y poco a poco pues nos vamos acercando a la Pascua. Hoy el fragmento bíblico que reflexionamos está tomado de San Juan en el capítulo 2, versículo del 13 al 25. Esto nos dice la palabra. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, esta escena la traen los sinópticos, donde se nos narra justamente de esa acción que Jesús tomó en el templo. Cuando llega, se da cuenta cómo se ha hecho un tráfico, básicamente. Y el tráfico se daba porque los cambistas llegaban monedas de distintas regiones. Los cambistas se aprovechaban de la gente, no solo en el cambio, sino en la venta también de las cosas. Por darles un ejemplo, un par de tórtolas afuera podría valer la mitad de un denario, y en el templo valía un denario, el doble. Entonces Jesús se da cuenta que han hecho un negocio y les dice: sálganse, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Hermanos y hermanas, pero también eso se nos puede decir a nosotros hoy. No tenemos que hacer de la religión tampoco un mercado. No tenemos que hacer de la religión sucursales. No tenemos que hacer de la religión imperios económicos, porque eso no viene de Dios. O sea, simplemente tenemos que, si el Señor en su voluntad nos bendice, pero también tratar de aportar, tratar de dar, tratar de compartir. De esto se trata. Pero no hacer negocios, que hay gente que tiene una cantidad de negocios en torno a lo religioso. No, hermanos y hermanas, lo mucho que se podrían vender a la salida del templo son medallitas o libritos para fomentar la fe o algo de esta naturaleza, pero nada que sea para incrementar finanzas personales, ni mucho menos. Todo tiene que ser referido al templo. Y aquellos pues se oponen a Jesús porque Él está haciendo esa crítica por haber profanado la casa de Dios. De tal manera que aquí también nos está diciendo a nosotros: tenemos que ser celosos de la casa de Dios, y no solo en esta dimensión. Profanarla no solo es con negocios, profanarla también es aquella gente que a veces llega de forma inadecuada al templo. Jesús, si estaría ahí, es capaz que les diga: no hagan la casa de mi Padre una pasarela de modas. No hagan la casa de mi Padre un lugar donde llegan a platicar abiertamente. No, tiene que respetarse la casa de Dios. Y todos tenemos que tomar esta conciencia. La tenemos que respetar desde aquellos que celebramos. Tenemos que celebrar con dignidad también nuestros ornamentos, nuestra presentación. Si no, pues también entramos como que nos vale, como que es una casa cualquiera, como que entras a un corral o como que entras a un lugar cualquiera. No, no tiene que ser así. Tenemos que tener como esa conciencia muy fina, ¿no? Que la casa de Dios, que el templo se respeta, que se necesita un mínimo de dignidad para entrar a este lugar. Que el Señor pues día a día
nos vaya concediendo esa conciencia para que respetemos su templo, para que no lo profanemos. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.